Kurzweil dedica cada una de sus novelas con una pregunta a sí misma para explorarla durante el recorrido de la escritura. Su primer libro, Paranormal, se publicó en 2010 y desde entonces ha escrito más de 20 novelas, entre las que se incluyen las biologías de La última cazadora, un spin-off oficial de Buffy cazavampiros, la trilogía Paranormal, Hija del dragón y El engaño de la princesa, la novela El escondite y la recientemente publicada Padawan, como su nombre bien indica, pertenece al mundo de Star Wars y de la que ya se ha hablado en el festival. Un dato curioso es que Kirsten escribió The Dark Descent of Elizabeth Frankenstein, novela por la que recibió el premio Bram Stoker en la categoría de literatura juvenil en 6 días. La novela, que lamentablemente aún se ha traducido al castellano porque no tiene desperdicio, es un retelling de Frankenstein y Mary Shelley debió de poseerla porque no se explica cómo lo hizo, si no. Y otra curiosidad también destacable es que desde una temprana edad aprendió a alimentar su cerebro con historias como mecanismo de afrontamiento a la ansiedad. En definitiva, la suya es una de las voces internacionales más potentes y consolidadas de la literatura juvenil actual, y la tenemos hoy aquí con nosotros para hablar de su obra. Ahora, como su producción es tan extensa y solo tenemos 40 minutos, y de los cuales quiero dedicarlos a vuestras preguntas, he decidido que la mejor forma de abordar esta charla es agrupar sus obras. Pero antes de eso me gustaría hacer una pregunta más general. ¿Cómo se mantiene un escritor durante 10 años en el mercado y continúa creciendo y encontrando nuevos lectores? ¿Crees que las escritoras os veis en la obligación de producir de forma constante por la forma desigual en que funciona la industria? Primero, hola, estoy muy emocionada de estar con ustedes en Avilés, es tan bonita aquí. No puedo hablar en español porque no tengo un buen vocabulario, porque he olvidado todo, y también no puedo conjugar los verbos. Los verbos son terribles. Tan bonita, pero terrible. Let's translate that in English. That is a really great question, and part of why I'm still writing so much is you never get good at it. You never learn how to write a book. You only learn how to write the book you're writing at the time, and then the next book is always a new challenge. And I love that challenge. That challenge drives me and compels me and keeps me up at night. This idea that there's always another story to tell, but I don't know how to tell it yet. And so part of that is, in the industry, you do have to always have new material to stay relevant, but part of that is it's just what my brain wants to do. My brain wants new stories, it wants to tell new stories, it wants to figure out new ways to create those worlds and those characters and hopefully share them. Pues es muy buena pregunta. Uno de los motivos que me llevan a escribir tanto es que creo que nunca acabas de aprender a escribir, que nunca acabas de convertirte en una buena escritora. Cuando estás escribiendo un libro ya estás pensando en el siguiente, en tirar adelante con las ideas que tienes en la cabeza, en el siguiente proyecto, en seguir escribiendo para seguir aprendiendo a hacerlo cada vez mejor. Y eso es lo que me tiene desvelada a veces por la noche, tener tantas ideas y tantas ganas de ir contando nuevos proyectos. Además, el tener siempre algo nuevo que querer contar. Y además, la industria te pide que estés generando constantemente material que pueda ser relevante y que se pueda publicar. Mi cerebro está generando nuevas historias que poder presentar al mundo y la industria pide que haya nuevas entregas. Así que es un poco una combinación de los dos factores. Abordemos para empezar tu producción de novelas de fantasía urbana y corte paranormal. Has afirmado en anteriores ocasiones que Buffy es la serie que te hizo quien eres como escritora, por la unión entre comedia y terror, pero sobre todo porque en ella fue donde viste por primera vez como una protagonista adolescente, que era la persona más poderosa del mundo. Sus emociones eran igual de importantes o se trataban con la misma importancia que sus habilidades. Y la pregunta que yo quería hacerte es, ¿no estás harta de que se infravalore el género?
Yes. Yeah. I love genre, and the thing that I love about genre, particularly horror, is that it lets us tell true stories. And the thing that horror does is the things that we want to look away from, these ideas or these concepts or these realities that are too hard to look at. Horror takes us and says, please look closer. And I love that about horror. I feel like it's a very honest genre. And for me, that's the fun of getting to write fantasy, getting to write retellings, getting to write horror, is I can tell really true stories and exploring real feelings and real emotions, but I get to do everything heightened. And that's what genre does, is it lets us heighten everything. So instead of it feeling like the end of the world if you don't pass your class in high school, it actually is the end of the world if you don't accomplish your task in Camelot. And so that to me is the fun of genre, is you're telling real stories, you're just telling them heightened. Pues efectivamente me encanta la literatura de género y me gusta especialmente el terror, porque te permite abordar cosas que están en nuestro día a día, tratar ideas y conceptos de una manera distinta. Y eso, sobre todo, es una de las características principales del terror. Me parece que es un género muy sincero y un género que te permite contar historias que son reales. Puedes contar las emociones de los personajes amplificándolas. Te puedes inspirar en situaciones del mundo real y amplificarlo y utilizar la literatura de género para contar lo que están viviendo y sintiendo. Por ejemplo, si estás en el instituto y no entregas los deberes o la tarea a tiempo, te puede parecer que es el fin del mundo. Pero si tú coges esa idea básica y la pasas a un entorno como Camelot, donde si no cumples con la tarea que se te ha asignado, realmente es el fin del mundo, pues estás usando una emoción básica y amplificándola. Y esa es una de las grandes herramientas que te ofrece el género y de las que más disfruto, sobre todo en terror. Pasando a las novelas históricas que has escrito, con o sin magia, en primer lugar quiero introducir al público a una trilogía en concreto, sobre la que podría pasarme horas y horas hablando, que es la trilogía de los Conquistadores, compuesta por Hija del Dragón, N. Arken, Renace las Sombras, Naomi Rice, y la pendiente de publicación en España, Brett Button. Hablaría del descomunal trabajo de investigación que hay detrás, de lo bellamente escrita que está, de que personalmente mataría por los personajes, y... Please don't. Y tengo dos preguntas al respecto. Una es más general, que sería ¿qué no harás cuando vuelvas a escribir ficción histórica? Esa es la primera. I will not write it again. It's so hard. I think if I wrote it again, when I started to write the Conquerors trilogy, I did not know what I was getting into. I had no idea how much work it was going to be. It was months and thousands of pages of research for each of the books. And I'm safe to say I'm a fairly lazy person, and so I was not anticipating the level of work it was. So I have stayed away from historical since those, just because I feel the weight of responsibility when writing historical to do as much justice to the time period and the people as I can, and to make everything that I can make accurate correct. And so, yeah, my answer is I'm not doing it again. Pues es que lo que no voy a hacer es volver a escribir novela histórica, porque realmente me parece muy difícil. Tienes que tratar de saber en qué te metes cuando vas a escribir una trilogía de estas características. Y cuando yo empecé con la trilogía de los Conquistadores, no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Me considero una persona bastante consciente de lo que está haciendo, pero en este caso he tenido que trabajar muchísimo, documentarme de una manera increíble para cada libro, y realmente ha sido muy difícil, porque lo que he perseguido en cada momento es respetar al tiempo o la era de la que estoy escribiendo y a las personas que vivieron en ella. Es decir, necesito que todos los detalles sean correctos, y eso requiere un gran trabajo de documentación. Así que la idea es no volver a escribir ficción histórica. La segunda pregunta, y me explico en cuanto la haga,
es si considerarías a Lada Dracul, la protagonista, el epítome de la rabia femenina. Y me explico, quiero decir que con anterioridad has dicho que Lada fue una forma de explorar que tendría que sacrificar una chica para obtener el poder y aferrarse a él durante un momento histórico en el que se ambienta la trilogía, que es en el Imperio Otomano a mediados del siglo XV. Y da la sensación de que sea en el pasado, en el presente o en el futuro, las mujeres siempre tienen que renunciar a algo. Así que esa es mi pregunta. That's true. That's a good point. With Lada, growing up, I was raised in a community where girls were only supposed to be nice and good, and there were a lot of feelings that you weren't allowed to have. So I wasn't allowed to be ambitious. I wasn't allowed to be angry. There were a lot of feelings and emotions that were off limits to me. And as I got older and I became an adult and I reclaimed those parts of myself, I really wanted to explore what it would be if I didn't hold myself back from those feelings the way that I had been taught that I should. And so with Lada was very much an experiment in how far could I push it? How far could I take this teenage girl character? What could I make her do in pursuit of her goals? And would the reader go along with me? And I was actually really surprised. I thought that readers would be put off by her and feel like she was too angry and too mean. But instead it became almost a wish fulfillment thing where we get to see Lada never tell herself no. Everyone else is telling her no, but Lada never tells herself no. She does what she's gonna do, and if you get in her way, you're probably gonna die. And so it was very freeing in a way to write Lada and to let all of those emotions and those ideas play out. And to see the parts where I almost tried to hold her back, where I would say, oh no, that's too mean, or maybe I should give her some really nice characteristic, like maybe she really likes animals, but she doesn't. And so it was really freeing to write Lada and very much a moment of personal growth for myself as well, asking those questions and playing out those ideas and those feelings that I, as a teenage girl, had been told I couldn't have. Pues lo cierto es que en el caso de Lada, bueno, a ver, yo crecí en una comunidad en el que a las chicas, a las mujeres, nos decían que siempre teníamos que ser amables, nos indicaban que teníamos que ser buenas y teníamos que ser pues siempre correctas. No podíamos ser ambiciosas, no podíamos cabrearnos, había toda una serie de cosas que me decían que estaban mal y que yo no podía hacer. Y yo me preguntaba, como adolescente, qué pasaría si hacía esas cosas. Quería poder contar una historia con el paso de los años en el que un adolescente pudiera tratar de responder a esas preguntas. Y en el caso de Lada, cuando la creé como personaje, fue una especie de experimento para ver hasta dónde podía llegar en aras de responder a esa pregunta, en aras de tratar de contar una historia de un adolescente que hiciera realmente lo que le viniera en gana. Y quería ver hasta dónde podía llegar, como digo, y lograr que me siguieran los lectores. Que mi miedo era que quien leyera la novela de repente dijera, la voy a dejar porque la protagonista está demasiado cabreada o es demasiado mala. Pero no fue el caso. La verdad es que tuvo una acogida bastante buena y quien lee el libro pues lo ha ido siguiendo al personaje con bastante frecuencia. Lada tiene una característica fundamental para mí y es que nunca se niega nada a sí misma, nunca se dice que no a sí misma. Es el mundo ajeno a ella, el mundo exterior, el que le dice que no. Pero ella siempre hace lo que quiere, nunca se priva de nada o se niega a nada y hay de ti como te cruces en su camino, porque lo más probable es que acabes muriendo. Ella hace lo que quiere hacer y ya está. Esa es la idea básica del libro y eso que traté de contar. De hecho, hubo algún momento en el que me paré y dije, uy, me está quedando muy cabrona. Tendría que hacerle, pues no sé, darle algún rasgo que haga que sea más amable o algo así. No sé, a lo mejor le gustan los animales. No le gustan. El caso es que fue una experiencia muy liberadora poder escribir a Lada
a título personal, porque por fin pude tratar de dar respuesta a esas preguntas que me había hecho adolescente de qué ocurriría si yo no seguía las normas establecidas, y me gustó el poder hacerlo. Los retellings conforman una parte importante de tu producción. Entre ellos se encuentran Beanstalk and Another Hilarious Scary Tales, The Dark Descent of Elizabeth Frankenstein, la trilogía de Camelot Rising, y compuesta por El engaño de la princesa, La traición de Camelot y La maldición de Excalibur. Incluso en El escondite echas mano de ciertos mitos griegos. ¿Qué te aporta a ti personalmente tener, digamos, una base de la que partir? ¿Y crees que los retellings en general son un buen punto de partida para los autores noveles? Yeah, I love retellings. I feel like there's a lot of power in retellings because you're building on something familiar. And I think it's a great starting point for new writers because you're taking a familiar story and you're either making it something new or twisting it to reveal it in a new light. All of my retellings start from two places. I love the theme that I'm retelling. I love the Camelot stories. I love Arthurian legend. But also they make me really mad. And they make me really mad, usually because of the way that they treat their female characters. And so a lot of my retellings are motivated by how much I love these stories, but also how angry it makes me that almost always the female characters in them aren't portrayed well. And Arthurian legend, there's a really long tradition of them, and a lot of modern updates do treat their female characters well. But I really wanted to take, for example, take Guinevere and make her mine. And make her a real person with agency and with power, and more than just the love interest or the one who messes up and ruins everything. So I do think that there's so much value in retellings, bringing a new cultural insight to them, taking characters who maybe were never portrayed very well and giving them autonomy and giving them their own stories. And then it's also really nice because so much of the world building is done for you. I don't love world building. And so, for example, in The Dark Descent of Elizabeth Frankenstein, I was able to just go ahead and use all of Mary Shelley's hard work. She's an excellent co-writer. I really recommend working with her. She's just very generous. But I could take all of that mood and all of that atmosphere and then twist it and reshape it and reuse it. So if you are writing and if you are starting out writing retellings, it can be an excellent way to start because you're building on a foundation that already exists. Pues efectivamente creo que el retelling, el utilizar un universo ya conocido para volver a contar una historia, es una base fantástica para un autor o una autora novel. Básicamente porque tienes un universo que ya está establecido con una serie de elementos a los que puedes recurrir para luego desarrollarte como autor o como autora. Tienes los cimientos ya establecidos para tu trabajo. Además, en mi caso, creo que es importante que cuando haces un retelling o una nueva versión de una historia ya conocida, pues que lo hagas de algo que te gusta mucho, de algo por lo que tengas mucho cariño. En mi caso, por ejemplo, Camelot es algo que me encanta. El ciclo artúrico me alucina, me gusta muchísimo, aunque también es verdad que me cabrea muchísimo cómo tratan a sus personajes femeninos. Me gusta la historia que se cuenta, lo que no me gusta es el tratamiento de las mujeres en esos libros o en el ciclo artúrico, porque me parece que no están bien descritas, que no son personajes que estén bien tratados. Es cierto que el ciclo artúrico es un término muy genérico, que las historias que forman parte de él pues, se han ido añadiendo y cambiando con el paso de los siglos. Pero yo, cuando empecé con este retelling, lo que quería era apropiarme de Ginebra, hacerla mía, tratarla como una persona real y que no fuera simplemente el interés romántico o la pareja de alguien, ni la excusa argumental para que todo se vaya al traste y para que desaparezca lo que es Camelot.
creo que era necesario poder contar su historia desde una perspectiva distinta, reflejar el valor que ella tiene, la sobrentía como personaje y poder tratar de respetar el ciclo original, pero darle una versión nueva y aportar algo nuevo a lo que es la historia canónica. Lo bueno además del retelling, algo que a mí me gusta mucho, es que ya te dan el mundo construido. Lo del world building, esto de construir tu propio mundo de ficción, pues no es algo que me llame especialmente la atención, desde luego no me gusta demasiado y prefiero que me den ya un mundo hecho donde poder jugar y tirar adelante. En el caso de mi novela, con el monstruo de, con Frankenstein, lo cierto es que fue una maravilla. Recomiendo encarecidamente a Mary Shelley como coautora de tus novelas. Es una escritora absolutamente generosa, te da de todo, es un placer trabajar con ella. Me ayudó a marcar el tono y la atmósfera de la historia. En fin, fue un verdadero placer usar su trabajo para poder desarrollar mi obra. Y creo, volviendo a la pregunta original, que efectivamente los retellings son una herramienta muy buena si eres un escritor o una escritora novel para irte fogueando porque ya tienes los cimientos sobre los que trabajar.